Así es, la reflexión para el día de hoy lleva como título Cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Agradecerles a cada uno de los que se comienzan a conectar a través de nuestra transmisión en Facebook y también a cada uno de los oyentes de la emisora que sabemos que serán edificados porque el Señor siempre habla a nuestras vidas, siempre a nuestro favor, nunca lo hará para que nosotros salgamos perjudicados. Asimismo, muchas veces también nosotros vemos que las circunstancias que suceden a nuestro alrededor parecieran que no son buenas, pareciera que son contraproducentes para nuestras vidas. Quisiera que vayamos a la Biblia, al libro de Job. Y allí en el libro de Job, en el capítulo 42, vamos a leer los versos 3, 4 y 5. Y ahí estaremos reflexionando el día de hoy sobre este tema tan importante e interesante. Cuando Dios guarda silencio. Dice la palabra del Señor, una reflexión de Job, cuando él mismo dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La historia de este hombre llamado Job es una historia que debe llamarnos a todos nosotros a reflexión, a entender cuando Dios habla a nosotros de diferentes maneras. Dios no siempre nos va a hablar, o mejor dicho, no siempre habló de manera auditiva, audible. A veces habló a través de señales. Habló a través de circunstancias. Dios ya nos ha dejado su palabra, y su palabra, la Santa Biblia, que contiene los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, para que de ellos nosotros podamos edificarnos. No necesitamos que otras personas nos hablen, porque ya Dios nos ha hablado, nos ha dejado su voluntad en estos 66 libros. Pero es cierto que muchas veces las circunstancias en las que estamos envueltos, pareciera que no escuchamos que Dios nos está hablando a través de circunstancias, a través de situaciones. Dios también nos habla a través de esas cosas. No nos va a dar nueva revelación porque ya todo lo que Él quería revelar lo reveló a través de su santa palabra. Pero también entendamos algo. Dios, llega un momento que nosotros hablamos con Dios, oramos, y las circunstancias nos hacen pensar que Dios no está escuchando, que Dios no está ahí. Este hombre llamado Job estaba pasando por situaciones muy terribles. Primero vamos a ver, es un hombre que podríamos decir, como la misma Biblia le llama, es una persona justa, una persona que no tenía razón por la cual pasar por situaciones terribles. No tenía que pagar el pecado, no tenía que pagar las circunstancias de malas decisiones, porque por lo que vemos, la Biblia dice que Job era un hombre justo, y esta justeza o justicia, si podríamos llamarle, de Job permitía que Dios viera en él un hombre de un corazón bueno, de un corazón conforme a lo que él entendía, a lo que Dios esperaba de una persona que honrara el nombre de Dios. Y es bueno ver cómo Job, buscando una situación o una respuesta a qué, a todos los males que le habían llegado. Recordemos que Job perdió su casa, sus riquezas, perdió la salud, perdió a sus hijos, y aún su mujer, que debía ser para él
quien le guardara, quien le ayudara a pasar ese momento de dificultad. Aún ella, lamentablemente, habló mal de Dios y le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. Porque ella tampoco podía entender las circunstancias por las cuales estaba atravesando aquel hombre que podemos tú y yo decir, porque la Biblia lo dice, que era un hombre justo. Job perdió todo. Job perdió lo que tenía. Job perdió lo que amaba. Sin embargo, a pesar de perderlo todo, a pesar de perder no solamente, vuelvo y digo, las cosas materiales, perder su familia, que es lo más importante para el hombre, era algo terrible haber perdido sus hijos y que finalmente la compañera, su esposa, su amada, con la que había procreado sus hijos, con la que había construido aquellas riquezas, ahora le había dado la espalda también. Y lamentablemente Job estaba sufriendo, así como sufre aquel hombre o aquella mujer que entiende que ha tenido una vida más o menos rescatada, una vida adecuada, una persona que entiende que no tiene por qué pagar ciertas circunstancias que le está sucediendo, aconteciendo en su vida, y lamentablemente no entiende el por qué están pasando esas cosas, y como es normal, buscará respuestas. Por cierto, estas respuestas siempre deben ser buscadas en Dios. Si la buscamos en las circunstancias de la vida, vamos a decir que las circunstancias de la vida están siendo injustas contra nosotros. Y es cierto. A veces decimos: si yo no mato, si yo no robo, si yo no engaño a mi pareja, si yo no estoy mintiendo, si yo no hago esto, si no hago lo otro, ¿por qué me sobrevienen estas circunstancias? Y le preguntamos a Dios y Dios no nos responde. Sufrimos porque no sabemos lo que está pasando en nuestras vidas, pero sufrimos también porque no tenemos la respuesta de Dios. Y es muy peligroso para nosotros cuando nos encontramos buscando una respuesta y no la encontramos. Nuestra mente, nuestro cerebro se desconecta, prácticamente sucede una especie de cortocircuito y decimos: es que no entiendo lo que me está pasando. Hay personas que dicen: tal vez he sido malo, tal vez he hecho lo incorrecto, tal vez he pecado delante del Señor, pero ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya fui al Señor, ya confesé, ya hice esto, hice lo otro, y aún sigo pasando por la circunstancia como si nada hubiese acontecido, como si no me hubiese humillado, pero ya me humillé, ya pedí perdón. Y tal vez ya ha sido suficiente lo que he tenido que pagar. Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y el Señor hace silencio. Y esa respuesta que estás buscando no aparece. Dios hace silencio. Algo que aconteció fue que los amigos de Job fueron a visitar a su amigo en esta situación terrible, en este momento de dificultad. Y esperamos que cuando los amigos llegan a nosotros, traigan palabras de aliento, traigan palabras que nos ayuden a levantarnos de donde estamos. Sin embargo, los amigos de Job no estaban contribuyendo a que él mejorara su situación. Los amigos de Job se atrevieron a acusar a Job al decirle: tú estás pagando algo, porque se supone que si haces lo correcto, tú tienes que recibir bendición en vez de maldición. Y es cierto, entendemos en nuestra mente humana y finita que si estamos recibiendo males es porque hemos hecho algún mal. En nuestra mente humana, normal, carnal, es así. Pero aún en una mente espiritual podríamos entender que se supone que si estoy actuando de manera adecuada, también debo recibir lo adecuado.
O sea, bien por bien. Es el pensar de cualquier mente. Y es lo que pensaban los amigos de Job. Estás pagando un mal que hiciste. Estás pagando por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Y él entonces, sintiéndose mal, vemos a Job también buscando la manera de ponerse a cuenta con Dios, pero también sufriendo las acusaciones de sus amigos. Pero Job rechazó las acusaciones de sus amigos porque Job sabía, él entendía, tenía en su corazón la certeza de que él no había ofendido a Dios. Él tenía la certeza de que todo marchaba de manera adecuada en su vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me sucede esto, Señor? Por favor, dime qué es lo que está pasando en mi vida. No creo que la recompensa por mi forma de actuar y de proceder deba ser el castigo, deba ser lo malo. Job no entendía que lo que estaba sucediendo en su vida no venía por un pecado. Sin embargo, él sabía que algo andaba fuera de lo normal porque estaba pasando por algo que tal vez él no había provocado. La visión de sus amigos fue rechazada de inmediato por Job, pero aún continuaba el problema. Aún seguían las circunstancias en su vida. Lo más importante es que a pesar de todo, Job sabía que Dios existía. Job sabía que Dios estaba ahí. Que Dios estaba ahí y que Él es justo. Job estaba seguro que Dios estaba atento a lo que le estaba aconteciendo en aquel momento. Por eso es que Job ahora recurre a Dios y le pide a Dios que le dé respuesta a las cosas que él está viviendo en este momento. Él le pidió a Dios que le mostrara el porqué de lo que le estaba sucediendo. Yo sé que hay algo entre nosotros los cristianos y es el decir que nunca le preguntemos a Dios el porqué. Amados hermanos, yo también estoy de acuerdo en que a Dios no debemos preguntarle el porqué. Dicen por ahí, mejor preguntémosle a Dios el para qué. Yo vuelvo y digo, estoy de acuerdo. Sin embargo, humanamente es cierto que a veces preguntamos por qué. Y estoy seguro y convencido de que Dios no se va a molestar de que yo le pregunte por qué. Dios no se va a molestar. No es que ahora comiences a preguntarle a Dios por qué te suceden las cosas. Pero si le preguntas, no te sientas mal, porque a veces nos quieren hacer sentir mal cuando le preguntamos a Dios por qué. Y aquellos que dicen esta frase de que no le preguntes a Dios por qué, sino para qué, a veces con su forma de decirnos eso, lo que hacen es hacernos sentir mal. Dios es mi Padre. Dios es mi Señor y Él no se va a ofender si yo le pregunto el por qué. Ahora bien, no te estoy mandando a preguntarle por qué. Ahora Job lo hizo. Job le preguntó a Dios. Job interpeló a Dios buscando respuesta a la situación que estaba viviendo en ese momento. Si Dios era creador del universo, si era creador del cielo y de la tierra, si era creador del hombre, si era creador de él mismo como Job, Dios también tendría la respuesta a lo que él estaba pasando en este momento. Job reconoció en Dios que era misericordioso, porque la respuesta de Dios, a pesar del silencio, le hizo entender a Job que él como humano era menos que polvo, que él como humano era nada, y que el hecho de estar vivo, el hecho de haber vivido un tiempo en el cual pudo acumular riquezas, una familia, era suficiente para entender que él no había hecho nada para estar sobre este mundo y sin embargo Dios lo había puesto en el mundo. Pero también entendemos algo
muy interesante aquí. Y es que Job entiende que Dios también le responde, porque luego vemos a Dios respondiéndole a Job, y tal vez la respuesta que Job andaba buscando fue mucho más profunda de lo que su mente podía entender. Y allí vemos a Dios hablando entonces, después del silencio, hablando con Job. Pero habló con Job como su amigo. No habló con Job como aquel juez que ahora va a condenar a Job, sino como un amigo, como una persona con quien tiene confianza. Dios habló con Job como un padre que quiere enseñarle una lección a su hijo. Y esta lección que su padre quiere enseñarle no es para castigarlo, no es para hacerlo sufrir, sino para que aprenda a depender completamente de él. Cuando le hablo a mis hijos, sobre sus conductas, sobre cosas que ellos no entienden, no porque estén haciendo algo malo, sino cosas que quiero que aprendan, lo hago para que les sirva en el tiempo. Lo mismo aconteció con Dios y Job. Ahora Dios está hablando con Job después de un largo silencio. Y ahora le enseña como un padre enseña a su hijo. Y le muestra su misericordia, le muestra su poder, dándole a entender que tenía el control de todo. El Señor le dio a entender a Job que todo estaba calculado, que todo estaba en sus manos y que todo lo que Dios había permitido, lo había permitido con un propósito. Dios se glorificaría a través de Job. Dios se glorificaría a través de su situación. Dios iba a mostrar a través de Job su gloria. A veces Dios guarda silencio para enseñarnos que Él tiene el control absoluto de todo lo que está aconteciendo. A veces Dios guarda silencio para que nosotros también pensemos y busquemos dentro de nosotros mismos y escuchemos entonces a Dios hablar a través de las circunstancias, no a través de la voz, sino a través de las circunstancias. Dios a veces guarda silencio para que nosotros vayamos delante de Él y podamos reconocerle a través de todo lo que está aconteciendo en ese momento. A veces Dios guarda silencio para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que dependamos completamente de Él. Que dependamos completamente de lo que Él ya ha programado. Y lo que Dios ha programado ha sido bueno, ha sido siempre bueno para ti y para mí, porque Dios quiere el bien, no el mal para sus hijos. Y para nadie Dios quiere el mal. Dios no quiere, dice la Biblia, que el impío se pierda. Así que tú y yo debemos descansar. Si estamos en las manos del Señor, descansemos en Él. Descansemos en su accionar, porque al fin y al cabo su nombre se glorificará. Esos días sombríos, esos días de oscuridad, esos días grises, esos días en los que no entendemos el por qué están pasando las cosas, serán aclarados. Lo que no sepamos ahora, lo sabremos después. Es una frase que me decía mucho mi madre. Lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Cuando yo era un niño decía esas cosas. Preguntaba mucho. Dios nos ve a nosotros como niños. Y por eso actúa, aunque nosotros no entendamos. Glorifiquemos al Señor. Porque cuando vemos a Dios que luego que Job entiende todas estas cosas, entonces Dios devuelve a Job lo que ya no tenía. Lo que él mismo le había quitado, porque algunos dicen, bueno, fue Satanás que le quitó todo eso. Bueno, Dios se lo quitó, porque Satanás lo hizo con permiso. Y el mismo Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amados hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en su proceder, confiemos en sus planes y siempre entendamos que el Señor está ahí y que cuando Él guarda silencio, su respuesta siempre será para bendición de sus hijos,
para bendición de los justos. Que Dios te guarde y te bendiga siempre, esperando que siempre su provisión, su cuidado esté rodeando a ti y a tu familia. Que Dios te bendiga.